Saludos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie de comparativas entre flujos de trabajo del ArchiCAD referente a otros softwares BIM. La temática para este video es la de ventanas personales. Acá vamos a desarrollar todo tipo de ventanas. Inicialmente vamos a analizar las ventanas por defecto del ArchiCAD. Como en cualquier otra herramienta BIM, vamos a revisar que es una herramienta que nosotros podemos seleccionar algún tipo de ventana en particular e insertar. En el caso del ArchiCAD, todos estos elementos son hiperparamétricos, tienen bastantes parámetros y comparten parámetros similares con los otros tipos de ventana que tenemos en biblioteca. No solo son ventanas regulares o básicas, tenemos correderas, guillotinas, especiales y salientes, o sea, con proyectadas, ¿no? En este caso, las ventanas especiales vamos a tener formas múltiples y van a realizar un corte, obviamente, al muro dependiendo de la forma que tengan. Hablando acá de las ventanas básicas, vamos a seleccionar inicialmente esta y vamos a introducirla, que simplemente se trata de introducir y colocarla en el proyecto. Otro tipo de ventanas que tenemos nosotros acá son las ventanas de esquina. Estas ventanas de esquina utilizan los mismos bibliotecas que vimos hace un momento, pero en el caso de muchas de ellas van a ser en menor cantidad en algunos. Por ejemplo, en especiales simplemente vamos a tener este tipo de ventanas para esquina, no las circulares o otras que veíamos. Sin embargo, la manera de introducir estas ventanas es realmente sencilla. Acá, por ejemplo, yo voy a introducir también la misma que introducimos hace un momento acá, y simplemente tengo que buscar una esquina y asignarle una dirección e introducirla, y automáticamente me genera la otra parte de la ventana. Esto, si lo vemos en 3D, vamos a poder revisar de que en los encuentros vamos a poder parametrizar como nosotros realmente deseemos. Acá es un encuentro de cristal, pero eso va a depender mucho también del tipo de ventana que estemos utilizando. Acá, por ejemplo, en sus definiciones vamos a ver que en la esquina nosotros podríamos tomar definiciones de pilar, de marco, etcétera, o simplemente podríamos cambiarle incluso por cualquiera de las ventanas que tenemos acá. Si lo cambiamos por cualquiera de estas, entonces se van a actualizar y van a cambiar con los parámetros que nosotros habramos elegido. De esta manera, entonces, nosotros podemos elegir cualquier tipo de ventana, incluyendo las especiales, que tienen una forma ya mucho más compleja, y dependiendo del diseño, los parámetros que nosotros aquí le asignemos como de posición, esto se va a ir ajustando automáticamente. Otro tipo de ventana que nosotros tenemos acá son en curvas. Bueno, en realidad se puede introducir cualquier tipo de ventanas, y podemos introducir la misma que colocamos al principio. Podemos introducir nosotros a cualquier muro, ya sea curvo o recto. Aquí la diferencia es que, y bueno, la coincidencia con otros softwares es que se va a generar la ventana recta y no va a tomar la curvatura del muro, y eso solo tendríamos que hacerlo en el caso de que necesitemos nosotros vidrio curvado y las estructuras también curvadas, que existe muchas veces en muchos de los proyectos que vamos a desarrollar, pero no en todos, no es tan común. Pero no se puede desarrollar generalmente en estos softwares. En el ArchiCAD, al contrario, sí tenemos desde hace muchos años, prácticamente desde la versión 7 que yo recuerde, y si alguien me corrige posiblemente más atrás, es que nosotros tenemos acá una ventana curvada. Esta ventana curvada también va a aceptar cualquier tipo de parámetro que nosotros le asignemos, y ya viéndolo esto en 3D, vamos a poder ver que si yo cambio la geometría del muro, que es así de simple en el ArchiCAD, moviendo el grado de la curva, va a ser adaptable, no se va a adaptar a la curva. Eso conlleva también a que nosotros
podamos hacer otro tipo de configuraciones, por ejemplo divisiones, asignarle varias divisiones y desarrollar la forma que nosotros queramos. También nos va a permitir que trabajemos, por ejemplo, y eso es en todas las ventanas, pero digamos que nosotros podamos asignarle un vierteaguas, o sea, un botaguas, como lo decimos aquí en Latinoamérica generalmente. Obviamente la dimensión es diminuta, la que está puesta, y obviamente por la profundidad que se encuentra respecto al muro, acá la vamos a colocar que se introduzca 10 centímetros, se va a ver más o menos al detalle, ¿no? Y también se va a desarrollar en forma curva. Entonces nosotros acá podemos diseñar cualquier tipo de elemento generalmente, pero siempre van a haber en todo tipo de ventana las restricciones. Por ejemplo, todas estas ventanas que hemos editado hasta este momento son del tipo rectangular. ¿Qué pasa con otro tipo de ventanas que no son rectangulares o que tienen formas diferentes? Por ejemplo, los parámetros que podemos nosotros revisar en esta ventana, por ejemplo la primera que colocamos inicialmente, nos van a permitir hacer más cambios que incluso en la ventana curvada que habíamos visto. Aparte de los tipos de hojas que podemos nosotros seleccionar, también podemos seleccionar acá ya más opciones. Entre esas opciones que podemos seleccionar, colocar rejas editar. Estas rejas nosotros podemos editar con nodos de edición, de las formas que nosotros queramos, o hacerlas divididas, o panel sólido, o paneles ventilados. Podemos desarrollar otro tipo que son las hojas personalizadas. Estas hojas personalizadas nosotros tenemos que desarrollarlas. Podemos desarrollarlas por código o de manera gráfica. La manera gráfica es realmente sencilla. Acá yo he generado ya previamente una ventana hecha con puras herramientas de loza, ¿no? Se ha hecho con puro forjado, un marco que simplemente es un rectángulo sustraído, otros más pequeños representando el vidrio y obviamente asignando los materiales, y a este un marco interno, ¿no? Que tiene esta forma. Con los parámetros que tiene el ArchiCAD, y pese que tiene varios, este tipo de ventanas posiblemente no se puedan generar. Sí, con algunas ventanas de otros desarrolladores, pero con el ArchiCAD en sí, con las herramientas paramétricas, no. Para eso entonces nosotros tenemos esta herramienta para generarlo así, de manera gráfica, y luego guardarlo desde acá, guardar selección como desde bibliotecas y objetos, como hoja de ventana. Esto también es aplicable a las puertas. Yo aquí lo voy a guardar simplemente con el nombre de hoja de ventana, y se aplica tan fácil a una ventana del ArchiCAD como que seleccionándola, obviamente colocando hoja personal, y aquí ya podemos elegir. A medida que vayamos generando varias y variaciones, si se quieren, van a aquí apareciendo una lista más grande. En este caso es la única que tenemos y vamos a ver cómo se ve. Realmente es así de sencillo generar, simplemente es guardarlo, colocarlo en su ubicación, y esta ventana fácilmente, vamos a verla desde el otro lado, ya que es la parte interesante, es que nosotros podríamos o va a responder con la naturaleza paramétrica de las ventanas del ArchiCAD. En este caso podemos abatirlas, o podemos oscilarlas, o podemos modificar su posición dependiendo del tipo de elemento. En este sentido también tenemos otros elementos que podemos adicionar. Acá por ejemplo manillas. Acá tengo todo tipo de manillas para la ventana. Digamos que primero hay que obviamente encenderlo, y voy a elegir el tercer tipo. Y vean cómo aquí se ubica el elemento. Este elemento se sitúa generalmente al medio, pero yo podría moverlo dependiendo de mis necesidades al lugar que quiera o que requiera. Hay varios tipos de estas manillas, pero qué tal si yo quisiera generar algo diferente como una chapa. Para eso también he generado igual con puro forjado este elemento, que realmente es simplemente unas extrusiones, ¿no? Con determinados elementos y con sustracciones, y aquí emulando, digamos, la llave de la abuela, para que se vea simplemente.
Este elementito yo ya lo tengo que guardar, igual lo selecciono, lo genero en planta y donde sea, y lo voy a guardar como biblioteca especial, en este caso manilla. Si fuera una puerta tendría que guardarlo como tirador, en este caso como es para ventana, como manilla. Acá también puedo asignarle un nombre específico, yo lo voy a dejar el que me da por defecto manilla, lo vamos a guardar, ok. Y aquí en la ventanita vamos a entrar a los parámetros. Tengo que escoger el último tipo que me dice personalizado y en la parte baja escojo. En este caso, como en el otro, solo tengo uno, el que acabo de generar. Vamos a verlo en el 3D y aquí vamos a poder observar que me va a colocar obviamente en la última posición donde yo coloqué la chapita. Por medio del punto de inserción yo puedo arreglar la posición y ajustarla donde yo necesite que esté la chapita. Entonces podemos generar una colección de elementos así de una manera sencilla y con pocos pasos. Esta misma naturaleza que tengo para generar los elementos me sirve para generar objetos de biblioteca. En este caso yo voy a generar una ventana de manera personal y gráfica, seleccionando el objeto y bueno, acá le vamos a hacer una pequeña transformación ya que le falta un marco. Yo simplemente voy a generar otro elemento, esto lo vamos a hacer un offset a 5 para hacer el marco y así de simple lo vamos a sustraer con la idea, y esto lo vamos a ver acá así, de tener un elemento de esta naturaleza. Yo aquí simplemente por cuestiones de lo voy a desplazar hasta el nivel 0 y lo voy a aumentar hasta 10 el tamaño del marco, para que se vea lo fácil que es editar este tipo de elementos. Y lo vamos a guardar ya con marco como ventana. Lo selecciono y lo guardo acá como ventana, en este caso como objeto ventana. Vamos a guardar con el mismo nombre que me da por defecto y aquí simplemente le pongo en guardar. Aquí ya me da ciertos parámetros que yo puedo cambiar, pero que son del tipo atributo, o sea, materiales, líneas, plumas y también materiales de construcción en el caso de que las tenga. Acá por ejemplo ya podría renombrar como por ejemplo marco. Esto va a representar al marco de la ventana. Con este material estamos representando la hoja o cierta moldura, ¿no? Y aquí en la parte de acá con vidrio obviamente es el vidrio. Simplemente esto es para distinguir y podemos cambiarle posteriormente los materiales de manera paramétrica. Lo tengo guardado, elijo la herramienta ventana y ya está lista para ser insertada. Entonces yo simplemente la inserto acá. Una vez que la inserto en la ventana, ustedes podrán ver que el elemento ya se ha puesto en planta. Aquí una de las cuestiones simples es que ustedes van a poder observar que en representación 2D no se ve del todo bien, se ve un poco básico, realmente se ven todas las líneas como si se tratase de un wireframe, y así sin necesidad de utilizar el GDL nosotros podemos editar sus opciones para alcanzar visualizaciones así simbólicas como esta o mucho más detalladas. Para esto tengo que entrar al editor del GDL, que es seleccionando el objeto siempre, y aquí en archivo vamos a seleccionar la opción de abrir objeto, o podemos hacer el comando Control Shift O. Vamos a entrar al editor y aquí lo único que vamos a hacer es revisar en primera instancia el script 2D que nos compete ahora, y aquí también lo vamos a ver en 2D y vamos a ver que esto se ve de manera simbólica, pero tiene cierto script que acá me dice que va a ser un como lo llamaríamos, o sea, va a ser simplemente una proyección de cómo se ve el objeto, y en este caso en un formato wireframe. Para hacerlo rápidamente como símbolo 2D, porque aquí tenemos otra opción para verlo simplemente como símbolo, nosotros lo que vamos a hacer acá a continuación es entrarnos a la ventanita de visualización 2D, que es esta,
y podríamos hacer un cuadro de selección y copiar acá con control C todo este elemento, con la única intención de venirnos acá al símbolo 2D, que es otro tipo de visualización, donde yo lo voy a ver de manera simbólica. Aquí simplemente puedo hacer un control B del elemento copiado y ya voy a tener la ventanita prediseñada. Lo único que tengo que hacer acá es con los comandos que tengo, editar, sobreescribir, borrar las líneas que no sean necesarias. Yo voy a borrar algunas que no son necesarias. Incluso lo voy a limpiar demasiado el script, o el dibujo mejor dicho, cosa que esto sea fácil de entender y no me complique a la visualización. Yo podría hacerlo incluso mucho más realístico, podría hacer secciones reales acá de corte, puedo asignarle tramados, voy a borrar todas las líneas adicionales que no quiero que salga porque quiero que salga más sencillo. Todas estas líneas las voy a cambiar al tipo de línea de visualización de objetos ventanas. Puedo borrar algunos otros elementos, pero yo los voy a dejar tal cual están acá. Y puedo asignar algún tipo de tramado de fondo, digamos que en los marcos. Eso lo voy a hacer con varita mágica y lo vamos a hacer dentro de los marcos cortados. Es así de simple la edición en el ArchiCAD. Puedo, como les digo, darle más valor o no. Incluso puedo darle aquí niveles de detalle. O sea, puedo seleccionar un detalle para el OVM, un detalle para unos 50, un detalle para unos 100. Eso en otros videos voy a intentar mostrarles cómo se realiza, o en los cursos que doy al respecto. Simplemente lo cerramos y acá ya vamos a tener como modo simbólico, pero vamos a seguir viendo acá en el 2D el elemento que teníamos. Esto, para hacerlo desaparecer, simplemente puedo borrarlo apretando suprimir, seleccionando todo el texto, o también seleccionándolo haciendo clic aquí en la herramientita del signo de admiración, que sirve para evitar esta parte en el script. De esa manera va a desaparecer el script 2D y vamos a tener el símbolo como base. Vamos a hacer clic acá en guardar, que es así de simple. Nos vamos a planta y vamos a ver cómo va a cambiar el tipo de representación del elemento. Y se va a ver algo más próximo a lo que vemos en las bibliotecas por defecto. Obviamente que si nosotros esta ventana aplicamos, por ejemplo, desplazamiento acá de 10 centímetros, como hicimos en otra, también va a funcionar y se va a ver obviamente ese desplazamiento en el 3D. En el caso de que la ventana no sea la típica, o sea que tenga otra forma diferente, que no sea regular, en este caso vamos a hacer algo aquí sencillo también para ejemplificar. Lo que voy a hacer es simplemente generar una copia y desarrollar aquí un desplazamiento así de este tipo. Digamos que tengo una ventana que es de ese tipo y quiero que se represente así, o sea, yo estoy dibujando como la vería en elevación más o menos, y quisiera que se represente de esa manera. Si yo guardo directamente el objeto tal cual con las mismas indicaciones de hace rato, o sea, como ventana, en este caso ventana 2 se coloca automáticamente, así que lo vamos a colocar ok. Aquí ya no voy a editar nada porque es solo para mostrar. Aquí lo vamos a insertar, aquí ya se escoge automáticamente la ventana que acabamos de generar. Vamos a volver a colocar porque sin querer la coloqué al revés, desde este lado. Vamos a poder ver acá que no me va a realizar el corte exacto, ¿no? O sea, que debería tener la ventana. Simplemente aquí representa las máximas magnitudes que tiene de dimensiones. Eso no es un problema, simplemente hay que arreglar eso en el script GDL. Pero si uno no tiene tiempo para eso, lo único que tengo que hacer es generarme otra losa con cualquier material, no importa. La única regla para este elemento va a ser que en la parte de clasificación y propiedades, donde tenemos ID y categorías, en vez del nombre que le asignen a la losa, igual ID, yo le voy a colocar acá, wall hole. Esto va a indicarle que tome esa losita que vaya a dibujar como vamos a hacer así de esta manera,
como el hueco que se debe de sustraer. Acá me falló un poquito el puntito y simplemente lo arreglo, y también voy a poder hacerlo con varita mágica, pues para que lo puedan ver. Y lo único que voy a hacer es volver a guardar el objeto con ese elemento. Lo vamos a guardar desde acá, desde biblioteca, guardar selección como, también ventana, y simplemente lo voy a reemplazar por nueva ventana, en este caso 2. Guardar, y aquí me dice que si lo reemplazo, y le digo que sí. Puedo volver a ajustar las propiedades, y eso automáticamente me va a afectar acá en el objeto que ya lo he insertado. Y miren ustedes cómo en un segundo se coloca y se hace la respectiva perforación del elemento. En un segundo video que haremos sobre esto, vamos a ver cómo se generan esto con puro código, o sea, cómo se generan ventanas con puro código. Y vamos a ver que no es muy difícil, y es también de cierta manera tan sencillo como esto. Pero sabiendo el código, nosotros podríamos modificar incluso las ventanas existentes del ArchiCAD, aumentarle más cosas, reducirle, o utilizar incluso las partes como chapas y elementos. Bueno, nos vemos en otro video.